Buenos días. Bien, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Bien, voy a continuar entonces con el repaso de la materia. Habíamos quedado con lo que significa un conjunto que genere, ¿no? Un generador. Entonces, yo les decía que acá en realidad lo que uno hacía, eh, encontrar, ¿cierto? Los escalares, ¿ya? Los escalares, en este caso A1, A2, A sub n o los que correspondan, y esos escalares van a quedar en función de los componentes o de los elementos que tiene B. Entonces, cuando uno habla de un generador o cuando habla de que un vector es generado por un grupo de vectores dados, lo que está diciendo es que ese vector lo puede escribir como combinación lineal de los vectores dados. ¿Ya? Ese es un poco la idea básica de lo que es la relación entre lo que es generar, ¿cierto? O generado y el conjunto de vectores dados. Esa es entonces la relación. Entonces después lo que se encuentra es que ese grupo de vectores, ¿ya? El grupo de vectores corresponde a lo que se llama un espacio generado, ¿sí? O un conjunto generador. Eh, ¿Cuál es la idea? La idea, ¿cierto?, es que este conjunto de vectores eh, permita generar a un espacio, ¿ya? Entonces, cuando digo generar a un espacio, significa que cualquier vector de ese espacio vectorial se puede escribir como combinación lineal de los vectores dados. Ya. Yo ayer en particular utilicé em, tres vectores, ¿ciertos? De R3 para generar el espacio vectorial dado que era, en este caso había tomado como espacio a R3, ¿ya? Entonces, les voy a recordar eh, eh, este concepto, ¿cierto? Con la ayuda de por lo menos un ejemplo que creo que ayer lo revisé, así que por lo tanto algo está, digamos, visto desde ayer. Entonces, voy a cambiar la pantalla. Entonces, lo que estoy diciendo es lo siguiente. Acá yo lo que quiero ver, ¿cierto? Es un espacio generado. Entonces, ese es el concepto que quiero revisar.
Entonces, cuando uno habla de esto, ¿cierto? Tiene que tener algunos elementos. Por ejemplo, tiene que tener un espacio vectorial. Entonces, voy a poner un ejemplo acá para explicar esto. Entonces, el espacio vectorial B, bueno, ayer creo que puse R3. Bueno, voy a usar el mismo caso, R3, ¿ya? Entonces, y voy a usar un conjunto de vectores, ¿ya? Em, que creo que ayer le puse B, le voy a dar B igual, y los vectores van a ser 1, 0, 0, ¿cierto? 0, 1, 0, 0, 0, 1. ¿Ya? Bueno, en realidad elijo este conjunto de vectores nada más que por una cuestión de simplicidad respecto a lo que quiero hacer. Entonces la pregunta es, que si uno se hace aquí es la siguiente. El conjunto B, el conjunto B genera al espacio vectorial B. Entonces esa es la pregunta que uno se debe hacer. Entonces, ¿cómo se debe responder esto? Para que un conjunto genere, entonces, para que un conjunto genere a un espacio vectorial, ¿ya? Eh, lo que debe ocurrir es lo siguiente. Entonces, para que un conjunto genere a un espacio vectorial, se debe, ¿cierto? Se debe poder escribir cualquier vector, cualquier vector del espacio vectorial como combinación lineal de los vectores dados. ¿Ya? Eso es básicamente lo que hay que hacer. Es escribir, ¿cierto? Cualquier vector del espacio vectorial. Aquí el espacio vectorial dado es este. ¿Ya? Este es el que está ahí, es el espacio vectorial. Entonces, cualquier vector de este espacio vectorial se debe escribir como combinación lineal de estos vectores. Esa es la relación que hay entre estos dos conjuntos. Entonces, la pregunta sería, bueno, qué vector de aquí tengo que escribir como combinación lineal de los vectores dados? Entonces, como no puedo particularizarlo, porque esto no lo puedo hacer para un vector en particular, entonces digo yo, sea el vector v, x y z que pertenecen al espacio vectorial B. Este sería el vector cualquiera.
¿Ya? Eso sería nuestro vector cualquiera. Ahora, ustedes si quieren pueden ponerle, no sé, A, B, C, ¿cierto? Dependiendo, evidentemente que depende del espacio vectorial que se elija. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que debe ocurrir? Entonces, se debe cumplir, se debe cumplir que ese vector dado, que es el vector B, X y Z, se puede escribir como una combinación lineal de los vectores dados de ese conjunto B. Entonces, combinación lineal quiere decir que va a ser escrito como A1, primer vector, más A2, segundo vector, más A3, tercer vector. ¿Ya? Eso es. Entonces aquí lo que nosotros tendríamos que obtener, ¿cierto? De este, digamos, de esta combinación lineal, ¿cierto? De esta combinación lineal, lo que debíamos obtener es que de todo este conjunto, ¿ya? De todo este conjunto que está ahí, deberíamos obtener de aquí, ¿cierto? Deberíamos sacar el valor de A1, el valor de A2 y el valor de A3, ¿ya? Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, aquí, si ustedes se dan cuenta, la forma de que yo elegí el problema, evidentemente que es muy simple. Entonces, el A1 es X, el A2 es Y y el A3 es Z, ¿ya? Eso es rápido aquí, ¿ya? O sea, igualando, digamos, haciendo la suma respectiva y igualando. Entonces, quiere decir que cualquier vector, ¿ya? Cualquier vector de ese espacio vectorial, del espacio vectorial B, que es R3, se puede escribir como combinación lineal de los vectores dados o los vectores que están en el conjunto B. Entonces esa sería la conclusión. Entonces, por lo tanto, o la conclusión, mejor, me voy a poner conclusión ahí. Entonces, conclusión, entonces habría que decir que cualquier vector de B igual a R3 se puede escribir, se puede escribir como combinación lineal se puede escribir como, aquí lo voy a seguir, escribir como combinación lineal de los vectores del conjunto B. Y por lo tanto, el conjunto B, formado por 1, 1,
Ya no me está respondiendo ahí el lápiz. Vamos a ver si me... Voy a cambiar, no, por una cuestión para ver si no se me haya quedado congelado ahí la página, ¿ya? O sea, la voy a volver a ver, voy a ver si... Entonces, 0, 0, ¿cierto? El otro vector es 0, 1, 0. Y el último, 0, 0, 1. Entonces, ese conjunto genera a B igual a R3. Ese sería digamos, el ejemplo que relaciona esto del conjunto generador. Ya. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Esto mismo que está acá, ¿cierto? Yo lo podría plantear con otro conjunto, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, esto ya sería otro problema, ¿no? En el sentido de que podría poner como ejemplo o ejercicio. Podría ser el mismo conjunto R3, ¿cierto? El mismo R3, pero ahora la diferencia es que me doy otro conjunto, llamémosle B', y ese conjunto de vectores podría ser, por ejemplo, no sé, 1, 3, 5, menos 1, 1, 0, 2, 3 menos 1. Y lo mismo, me podría preguntar, eh, el conjunto B', ¿genera a B al espacio vectorial B? ¿Mm? Entonces también podría hacer la misma pregunta. El procedimiento es igual. Entonces yo tendría que decir que para solucionar esto, ¿cierto? ¿Qué tendría que hacer? Tendría que decir que sea o dado, ¿cierto? Sea, en realidad mejor sería más adecuado, sea V, un vector V genérico, X y Z, que pertenece a B, al espacio vectorial. No se olvidar que eso es R3. Entonces lo que habría que hacer es lo siguiente. Entonces, eh, por determinar, entonces por determinar A1, A2, A3, sí, X y Z igual A1 por el primer vector, 1, 3, 5, más A2 por el segundo vector, menos 1, 1, 0, y más A3 por el tercer vector, 2, 3, menos 1. ¿Ya? Bueno, esto lo que va a ser diferente, ¿cierto? Por lo menos en este problema, lo que va a ocurrir aquí es que en este problema vamos a tener que va a haber un sistema de ecuaciones, ¿cierto? Va a haber un sistema de ecuaciones que va a ser un poco más complejo de resolver, pero la idea base es la misma. Entonces, si ustedes igualan aquí, va a ser x igual a 1 menos A2 más 2 A3. ¿Ya? Que sería, si aquí pongo por lo menos de las ecuaciones quedarían así. X igual a A1, que sería
el primer componente, ¿cierto?, del primer vector, menos A2 y más 2A3. Después, la segunda ecuación quería y igual, entonces ahora vamos a la segunda, 3A1, ¿cierto? Más A2 y más 3A3. Y Z, que sería la última ecuación, quedaría 5A1 menos A3. Y este sería el sistema que finalmente habría que resolver. Ahora, este sistema se resuelve en términos de las constantes, ¿ya? Entonces, el x y z no son incógnitas para este problema, sino que las constantes, aquí yo tendría que decir cuál sería el valor de A1, ¿cierto? ¿Cuál sería el valor de A1? O sea, ¿qué valor tiene A1? En función de x y z, ¿cuál sería el valor de A2? Lo mismo, en función de x y z. ¿Cuál sería el valor de A3 en función de x y z? ¿Ya? Entonces, eso sería el problema diferente, ¿cierto? En términos de lo que yo ha visto como el primer ejemplo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ya, ayer una compañera de ustedes me hizo una consulta acerca de un problema, así que lo voy a resolver para que lo tengan resuelto. Es un ejercicio de su espacio, ¿no? Entonces lo voy a hacer para que lo tengan también como parte de los ejercicios, ¿ya? Acá hay que seguir avanzando con el contenido, digamos, que falta, pero antes de eso voy a hacer este ejercicio que es un problema de su espacio, ¿ya? Entonces este es un ejercicio que me preguntaron. Como les digo, este es el concepto de su espacio. Entonces el ejercicio dice lo siguiente. Dice sea B igual a R2. Sí, sí. Cuando se sacan los valores de A1, A2 y A3 en función de X y Z, ¿cierto? Que sería lo que estaría apareciendo acá. Cuando ya uno, ¿cierto? Determina los valores de A1, que va a quedar una función de X, o en realidad puede quedar en función de X y Z, ¿cierto? Y aquí lo mismo para la 2 y lo mismo para la 3, y eso ya ahí termina, ¿cierto? Y ahí nosotros podríamos escribir o decir que eh, un vector cualquiera, V, se puede escribir como combinación lineal de los vectores dados cuando el A1 toma tal valor, cuando el A2 toma tal valor, y así sucesivamente. ¿Por qué quedó arriba eso? Vamos a mirar. Lo que pasa es que arriba era mucho más simple, porque si yo formo las ecuaciones aquí, va a quedar x igual a 1 más 0 a 2 más 0 a 3. Entonces, a1 igual a x. Y va a quedar a1 por 0 más a2 más a3 por 0. Entonces, queda y igual a 2. ¿Ya? Por eso que, en realidad, el primer problema es muy, muy simple, muy elemental, digamos. ¿Ya? Este es un poco distinto porque aquí lo que hay que hacer es sacar resolver el sistema de ecuaciones, que aquí ya requiere de las técnicas de resolución del sistema de ecuaciones. Pero yo creo que entiendan lo siguiente, que igual es un poco, eh, no tan natural, pero pasa lo siguiente, que acá, ¿cierto? En este sistema, en el sistema que apareció, digamos, al final, parece natural que uno tuviese que encontrar los valores de X y Z, pero en realidad no es así, sino que lo que uno hace,
Claro. eh, sí, ya vamos a hablar del generador, ¿ya? Vamos a hablar del generador, del conjunto generado. Entonces, entonces aquí X y Z no son las variables. Las variables, los desconocidos son A1, A2 y A3. ¿Ya? Ya, Javier me dice que sí, 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 efectivamente ese conjunto B, o sea, son distintas formas de anotarlo, ¿ah? O sea, por ejemplo, eh, sí, eh, hay distintos libros, ¿ya? Hay libros que simplemente hacen mención, como dicen, este es un conjunto generador, ¿ya? Un conjunto generador. Otros anotan como gen y escriben los vectores. Entonces, son distintas formas de escribirlo, ¿ya? ¿A qué me refiero con eso? Que, por ejemplo, acá podríamos decir que el conjunto que genera al espacio vectorial B, ¿cierto? Está dado como gen, ¿cierto? Entonces, el conjunto B, o el B, bueno, dependiendo aquí, por supuesto, sacando los valores, voy a suponer que estos valores los voy a poder determinar. Me refiero a esto. Estos los voy a poder determinar en función de X y Z. Entonces, tendría que decir que el conjunto sería el generado, ¿cierto? El gen, ¿cierto? Ese conjunto que estaría compuesto por eh, el vector 1, 3, 5. Insisto, esto tiene que ver básicamente con si encuentro los valores, ¿eh? O sea, si no los encuentro, claramente no es un generador. 1, 1, 0 y 2, 3, -1. Ese conjunto, ¿cierto? Genera a B, a todo B, que es en este caso sería R3. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo, que este es el conjunto. En realidad, yo en la anotación que usé recién, esto yo le llamé B, B', ¿cierto? En este caso particular le llamé B', ¿no? Pero eso es, ¿sí? Es un conjunto, ¿cierto? Que se anota como generador o genera. ¿No? Ya, esto depende, ¿ah? Esto depende, o sea, nada más que es para la explicación, pero esto lo voy a ahorrar porque esto no, eh, ya, lo que pasa es que vamos por parte. Esto de que la primera parte corresponde a probar que un conjunto dado cualquiera, por ejemplo el que está ahí, genera. Ya. Lo que pasa es que después uno quiere, lo que hace es encontrar el conjunto. El conjunto. Pero eso ya lo vamos a mirar. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo ahí que es justamente de la presentación. Mirar eso del conjunto, ¿ya? Entonces voy a borrar esto. Esto no estoy seguro, por eso que no lo voy a dejar acá, porque esto habría que primero, digamos, encontrar los valores de las constantes, ¿cierto? En este caso, o los escalares A1, A2, A3, y ahí recién decir, este conjunto dado genera. Lo borro por lo siguiente, porque yo ese conjunto no lo he probado, ¿ya? No lo he probado, por lo tanto no sé. Ahora, probablemente sí, pero hay que probarlo primero, ¿ya? Entonces, por eso es que lo voy a borrar y no lo voy a dejar ahí como una afirmación. Simplemente me sirve para la explicación. ¿Ya? Entonces, voy al ejercicio que me preguntaron, ¿cierto? Que una compañera de ustedes me preguntó y dice lo siguiente. Como les decía, es un conjunto que es lo que es su espacio. ¿Ya? Ya, pero antes, ¿cierto? Vamos a hacer lo siguiente. Como la obligación, ¿cierto? De la resolución 778 nos dice que tenemos que hacer una pausa, hacemos una pausa de 10 minutos y continuamos. Ya, vamos a continuar. ¿Alguna pregunta, alguna duda o alguna otra pregunta?
Entonces, lo que quiero hacer es el ejercicio, ¿cierto? Que uno de sus compañeros, o una compañera de ustedes me preguntó y que ahora lo quiero desarrollar. Entonces, el ejercicio dice lo siguiente. Dice, sea B R2 y W es un subconjunto de B definido por W igual. Entonces van a ser pares X, Y, ¿cierto? En R2, tal que Y sea mayor o igual que 0. Y la pregunta ¿es W su espacio de B? ¿Ya? Esa es la pregunta. Entonces, para resolver esto, tenemos que hacerlo, ¿cierto? Con 3 puntos. Primero, V debe ser, perdón, W debe ser distinto de vacío. Entonces, esto es inmediato, en efecto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque basta tomar, por ejemplo, el par 1,1. ¿Eso pertenece a B? Perdón, a W, sí. ¿Por qué? Porque la segunda componente es mayor o igual que 0. 1 es mayor o igual que 0. ¿Ya? Entonces se verifica que por lo menos, ¿cierto? Tiene un elemento. En particular el 1,1. Podría ser cualquier otro, ¿ah? Eh, para hacer el contraejemplo, si alguien está preguntándose qué par no estaría, por ejemplo, el par, el mismo 1, menos 2, eso no pertenece a W. ¿Ya? Eso es un contraejemplo, nada más que para mostrar que hay algunos que no están. O sea, no todos están, ¿cierto? Solamente aquellos pares que tienen la segunda componente mayor o igual que 0. El segundo punto es tomar dos elementos en W. Entonces, sean W1, que va a ser X1 y 1, y W2, que va a ser X2 y 2, que pertenecen a W. ¿No? Entonces, por demostrar, por comprobar, por verificar que W1 más W2 está en W. Ya, para que un elemento cualquiera esté en W, la condición que debe cumplir, ¿cierto? La condición que debe cumplir es la que está aquí. ¿Ya? Esta condición. ¿Ya? Esa es la condición que requiere para estar en el conjunto W. Entonces veamos esto. Diríamos, si W1, ¿cierto? Eh, pertenece a W, entonces I1 es mayor o igual que 0. Claro, porque si está ahí adentro, cumple esa condición. Ahora, si W2 está en W,
entonces I2 es mayor o igual que 0, ¿cierto? Nada se dice respecto al X. El X es digamos, no hay ninguna restricción sobre el X. Ahora, de estas dos condiciones, entonces aquí pongamos asterisco 1, asterisco 2, entonces podríamos decir lo siguiente. De asterisco 1 y asterisco 2, ¿cierto? Se puede concluir que. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Si tengo dos números que son mayores o iguales que 0, entonces se podría concluir que la suma es mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? O sea, si el I1 es mayor o igual que 0, el I2 mayor o igual que 0, entonces su suma también es mayor o igual que 0. Por lo tanto, W1 más W2, que es X1 más X2 y 1 más I2, pertenece a W. ¿Y por qué pertenece? Por lo que acabo de decir allá arriba. ¿Qué es esto? ¿Ya? Eso. Entonces eso garantiza que la suma pertenezca a W. Entonces ahí estaría verificado esto. Ahí estaría verificado eso. Ya tenemos verificado esto, ¿cierto? Que en el fondo que es eso que está ahí. Faltaría un punto. No, no, Fabián, no se puede verificar con números. Siempre tiene que ser en forma general. ¿Ya? Esa es una de las características de esto. Estos conceptos no se pueden particularizar a un vector, digamos, determinado. Tiene que ser necesariamente en general. ¿Ya? Ya, falta una parte. ¿Alguna otra pregunta antes de avanzar al siguiente punto? ¿Por qué? Porque lo que pasa es que lo que uno quiere probar, ¿cierto? No se olviden que la relación entre el espacio vectorial y el subespacio, o el postulante a subespacio, es que ese postulante, el W, es un subconjunto de B. ¿Ya? Por lo tanto, lo que queremos comprobar es esto. ¿Ah? Queremos comprobar que el W es un subespacio de B. ¿Ya? Entonces, ¿dónde nosotros vamos a trabajar? En el W. Entonces, todos los elementos tienen que estar en W. Porque finalmente, para que este conjunto, que es un subconjunto, ¿cierto? Un subconjunto de, eh, este es un subconjunto, ¿cierto? Ese. La relación entre ellos dos es que es un subconjunto. Para que eso, parece que ese conjunto, W, que es subconjunto de B, sea un espacio vectorial, el conjunto dado tiene que cumplir tres propiedades. Eh, ah, insisto, lo que está aquí, lo que está ahí, no es que pertenece, es un subconjunto. ¿Ya? Es subconjunto. ¿Ya? Es un subconjunto, eso es lo que está ahí. No habla de pertenencia. La relación entre conjuntos es de subconjunto. ¿Y alguna otra pregunta? No, subconjunto. Todavía, mientras no se comprueben las tres propiedades, no se va a hablar de su espacio. El subespacio es aquel conjunto que es subconjunto, pero que debe cumplir las tres propiedades. Ya voy a la tercera propiedad. Entonces la tercera propiedad sería la 3i. ¿Ya? La 3i.
Entonces, esta 3i, ¿qué dice? Dice que tengo que darme un escalar. ¿Ya? Entonces, sea, bueno, alfa, A, como quieran llamarle, perteneciente a F. Como no me dicen nada respecto a quién es F, voy a suponer que podría ser R o podría ser C. Entonces, no, simplemente voy a poner un escalar, ¿no? Entonces aquí no se olviden que alfa escalar. ¿Ya? Y por supuesto que tendría que darme, ¿cierto?, un W en el conjunto W grande. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que probar? Por verificar, por comprobar, ¿cierto? Por verificar que, ¿qué es lo que tengo que verificar? Que alfa por W debe pertenecer a W. ¿Ya? Eso es lo que tendría que yo verificar. Veamos. Entonces, bueno, el W, si quieren aquí lo pongamos que es de la forma, el W chico, ¿cierto? Es de la forma, eh, estoy usando X, parece, ¿no? X. ¿Ya? Y no se olviden, ¿cierto? Que ese W que está allá adentro debe cumplir la condición de que de todos los elementos que están allá adentro. Entonces, tengo lo siguiente. Vamos a calcular alfa, ¿cierto? Alfa por W. Entonces, ese alfa por W es alfa por X, ¿cierto? Eso es lo mismo que por la multiplicación de escalar por vector es alfa X, alfa Y. Ahora, se podría concluir, ¿cierto? Este es ese alfa, alfa por W. Entonces ahora la pregunta es lo siguiente. Digamos, lo que habría que verificar o establecer es lo siguiente. Si I es mayor o igual que 0, la pregunta ¿es alfa por I mayor o igual que 0? Si es verdad, entonces se cumple 1, 2 y 3 y es un subespacio. Si no es verdad, no se cumple 3, por lo tanto no es un subespacio. ¿Cuál sería la conclusión aquí? Si el I, como el I, ¿por qué el I es mayor o igual que 0? Porque está dentro de W, ¿ya? Digamos, el par ordenado. ¿Ya? Un par ordenado, digamos, está dentro de este conjunto siempre y cuando cumpla la condición del conjunto. Entonces, la condición del conjunto es que esa segunda componente sea mayor o igual que 0. Entonces, cuando yo hice el cálculo de alfa por W, ¿ya? Me dio alfa X, alfa Y. Entonces, si Y es mayor o igual que 0, ¿se podría decir que alfa por Y es mayor o igual que 0? La respuesta a eso es no. ¿Por qué será eso? ¿Ah? Por lo tanto, W no es un subespacio de B. Ya. Ahí está terminado. ¿Alguna pregunta? Claro. Ahí la respuesta es que el alfa, no hay ninguna restricción sobre el alfa. ¿Ya? El alfa está tomado aquí adentro. Ahí. Ahí está tomado el alfa. Y el alfa no tiene ninguna restricción. El alfa podría ser positivo, negativo, inclusive cero. Bueno, el problema nuestro sería cuando el alfa es negativo. ¿Ya? Sabiendo que el i es positivo, si el alfa es negativo, alfa por i sería negativo. ¿Ya? Entonces por eso que no se cumple.
porque aquí no está restringido el alfa no se establece el alfa previamente como un número positivo o un número negativo, sino es cualquier número, ¿ya? Entonces por eso es que se justifica y ahí está, ¿cierto?, la conclusión, y finalmente la conclusión es que no es. No, no se puede restringir porque los escalares se ponen se sacan del conjunto del campo, ¿no? Del campo, entonces no se puede restringir, ahí no hay una restricción sobre lo alfa. Entonces eso se debe culpar todo alfa. Ya, ahí está el problema. ¿Alguna otra pregunta, aparte de las que está haciendo? Ya, aparte de las que está haciendo Javier, ¿alguna otra pregunta? Ya, voy a continuar con con el repaso. Entonces ahí está, bueno, antes del problema yo había visto algo sobre el conjunto generador, ¿ya? Ahí está completo esa idea. Ya, esto es una afirmación, digamos, se podría demostrar, ¿ya? Y para ello habría que verificar los tres puntos que yo acabo de hacer en el ejemplo del subespacio, ¿ya? Entonces, que sea distinto vacío, que si tomo dos elementos, ¿cierto?, que están en el conjunto, la suma de esos dos está también en el conjunto. Y el tercero es que si tomo un escalar, ¿cierto?, en el cuerpo y un elemento del conjunto, el producto del escalar por el vector del conjunto, digamos, pertenece al, al conjunto, ¿ya? Este sería como el W que yo puse ahí en el ejemplo. Ahora, esto se podría tomar como una propiedad. O sea, de aquí en adelante uno podría decir ya, el conjunto generador, ¿cierto? El conjunto generador, que es el gen digamos, escrito como gen, es un subespacio. Podríamos asumirlo como una propiedad. Acá tengo algo un poco diferente, ¿ya? Este problema igual creo que lo hicimos, pero se podría volver a hacer si es necesario. Entonces, tengo tres vectores, ¿ya? Tres vectores. Y dice que estos tres vectores generan, ¿cierto?, eh, a un cierto espacio vectorial. Entonces la pregunta es, si tengo los tres vectores, que son los que generan, ¿puedo saber cuál es el conjunto H, ¿cierto? ¿Cuál es el conjunto que estaría formando estos tres vectores? Esa es la pregunta. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, como el V, ¿cierto? El V es un vector genérico, habría que poner que el V es X, Y, Z, ¿ya? Y resolver el sistema que aparece aquí. Entonces, más o menos sería lo siguiente. Esto ya lo hicimos, así que yo lo que puedo hacer es más o menos dejarlo planteado, ¿no? Ustedes lo pueden digamos, completar, ¿ya? Entonces lo voy a escribir para que ustedes lo puedan después, o les voy a dar las indicaciones para que esto lo puedan hacer. Miren. Entonces, en el ejemplo de la presentación, ya en el ejemplo de la presentación, hay tres vectores. Entonces está B1, son vectores columna. Entonces es 1, 2, 3. El vector B2, que es el vector menos 1, 2 y 3.
el vector B3, que es 5, 2 y 3, y hay un conjunto H que se denomina, ¿cierto? H, que es el conjunto que es el generador, ¿cierto? Que está definido por B1, B2, B3, ¿cierto? Y dice que este conjunto está formado por vectores B que están en un cierto espacio vectorial. Si quieren le podemos poner ahí genéricamente que están en un espacio vectorial B, tal que B es una combinación lineal. En este caso, ¿cierto? Ahí está escrito como alfa 1 B1 más alfa 2 B2 más alfa 3 B3. ¿Ya? Ese es el conjunto. Entonces, lo que dice esto, dice, si es posible, ¿cierto? Dice, es posible determinar H. Eso es lo que el problema nos pide. Es si con esta información que tengo, ¿puedo determinar el H? Bueno, para ello, ¿ya? Para ello habría que hacer lo siguiente. Entonces, para ello, tendríamos que decir, vamos a usar la parte de la combinación lineal, esta parte. ¿Ya? Entonces, esa es la parte que se va a utilizar para, eh, para determinar el H. Entonces, habría que decir lo siguiente, que eh, parte de la solución, ¿cierto? Sería así. Entonces, sea B un vector también de la forma columna, entonces ahí, como no sabemos qué forma tiene, va a ser X, Y, Z. Ese es el vector B. ¿Ya? Entonces, ahora escribimos la combinación lineal. Entonces, si uno escribe la combinación lineal, le quedaría algo como lo siguiente. Sería X, Y, Z, ¿cierto? Ahí, igual. Alfa 1 y el vector 1, que sería 1, 2, 3, más alfa 2, que es el vector menos 1, 2, 3, más alfa 3, que es el vector 5, 2 y 3. ¿Ya? Entonces, aquí se forman sistemas de ecuaciones. Entonces, a lo mejor lo que nosotros podríamos plantear, ¿cierto? Como sistema, bueno, lo voy a escribir como sistema de ecuación. Entonces sería alfa 1 menos alfa 2 más 5 alfa 3 igual a x. Primera ecuación. Segunda ecuación, 2 alfa 1 más 2 alfa 2 más 2 alfa 3 igual a y. Y la tercera ecuación sería 3 alfa 1 más 3 alfa 2 más 3 alfa 3 igual a z. Ya, ese es el sistema que habría que, ¿cierto? Resolver. Ya, pero este sistema, ¿cierto? Cuando uno tiene un sistema de esto, lo que conviene hacer es escribirlo en forma matricial. Entonces, de forma matricial, entonces, su forma matricial sería así. Sería, eh,
1, 2, 3, menos 1, 2, 3, 5, 2, 3, y aquí habría que agregar, ¿cierto? Que esta sería la ampliada, la matriz ampliada o aumentada. Y ahí empezar a hacer operaciones elementales, ¿cierto? Con la idea de reducir este sistema usando escalonamiento. ¿Mm? Y eso debiese llegar, ¿ya? No lo voy a volver a hacer, sino que simplemente les voy a poner el resultado final, digamos, ¿ya? Entonces, esto, haciendo el escalonamiento, debiese darnos un h de esta forma. Entonces, el h, una vez que se resuelve, va a quedar así. Va a ser x y z, tal que 2z menos 3i es igual a 0. ¿Ya? Ese es el conjunto H que digamos se pide. Y vuelvo a insistir, aquí lo que falta aquí resolver es esto, ¿no? Esta parte que es la que de alguna forma es lo que hay que hacer aquí, ¿cierto? Aquí. Eso es lo que hay que resolver. ¿No? Y eso se resuelve haciendo operaciones elementales. ¿No? Y debiese llegar a esto, ¿ya? Usando las operaciones elementales. Ya, eso es respecto al problema que está planteado, que eso creo que lo habíamos hecho anteriormente también. Si lo pueden revisar y si tienen alguna pregunta me la hacen. Ya. Voy a continuar. Entonces ahora hay otro concepto que también es importante recordar, es lo que es independencia lineal. ¿Ya? Independencia lineal. Entonces, esto relaciona lo que es la combinación lineal con vectores linealmente independientes, vectores linealmente dependientes. Entonces, esta es una combinación lineal, ¿cierto? Si ustedes se fijan al lado izquierdo del cero, es una Profe, ¿sí? disculpe la molestia, puede volver un poquito atrás para sacar una foto que yo no tengo ese, ¿Qué cosa? El, el, ¿Aquí? el del generador de matriz. ¿Eso? ¿O estaba hablando de los problemas que estoy resolviendo en la hoja? Sí, sí, el que está resolviendo en la hoja. Ya, esto yo se lo estoy A sacarle una subiendo. foto. Sí, mira, no te preocupes por eso. Sí, yo lo que estoy haciendo, esta hoja se transforma en un PDF y Ya. están quedando en reco. Yo de la clase anterior ya les subí a reco eso. ¿Ya? Ya. Es un archivo PDF que está exactamente lo mismo que yo hago acá. Está en formato PDF y ustedes lo pueden revisar. Ya. ¿Ya? Para que no te preocupes tanto de tener que estar pendiente de sacarle fotos, ¿no? Entonces yo lo estoy subiendo, así que apenas yo termine, lo transformo en PDF y se lo subo para que lo tengan disponible. Ya. Profe, gracias. ¿Listo? Eh, ya, ¿alguna otra consulta, duda, pregunta o comentario? Ya, entonces, aquí está el concepto, otro concepto que es el concepto de independencia lineal. Entonces, yo les decía que la parte, ahora, que se llama C1, C2, en el fondo es lo mismo, hay que mirarlo como esto es el A, esto es el alfa, ¿ya? Entonces, son escalares, son escalares. Entonces, tengo vectores, ¿cierto? Y hay una combinación lineal de estos vectores. ¿Ya? Entonces, cuando uno escribe esta combinación lineal, ¿ya? Uno sabe que si está igual a cero, finalmente es un sistema de ecuaciones. Entonces, en este sistema de ecuaciones, si todos los escalares, o más bien, hagámoslo
distinto. Si no todos los escalares son cero, ¿cierto? Si no todos los escalares son cero, quiere decir que el conjunto dado, ese conjunto de n vectores, es linealmente dependiente. Si no todos son cero, ¿ya? Puede que algunos den cero. No sé, por ejemplo, el C1 cero, el C2 cero, pero el C3 no. Y así sucesivamente. A eso me refiero yo con que no todos den cero. Entonces, si no todos dan cero, ¿ya? Si no todos dan cero, quiere decir que el conjunto dado es linealmente dependiente. Y por contraparte, si todos dieran cero, todas las constantes dieran cero, el conjunto es linealmente independiente. ¿Ya? Voy a poner un ejemplo para tratar de explicarlo, ¿cierto? Con un poco de número, poniéndole número a esto. Ya, cuando yo digo que lo voy a explicar poniéndole número, es con la intención de que ustedes lo entiendan un poco más, pero claramente ustedes deben entender que no se trata de que los problemas se resuelvan con numeritos en particulares, ¿ya? Entonces, aquí voy a usar el ejemplo que... Entonces aquí yo quiero trabajar con lo que es LD, LI. Ya no se olviden, LD linealmente dependiente, LI linealmente independiente. Entonces, me voy a dar un conjunto de vectores. Por ejemplo, claramente voy a hacer uno muy simple y después hago uno un poquito más, que podría ser un poquito más complejo, pero no yéndome del concepto, ¿ya? Entonces, sea, por ejemplo, los siguientes vectores. Sean el conjunto formado por 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Claramente este es un conjunto bien particular, ¿ya? Y ya vamos a ver que tiene una característica muy especial ahí este conjunto. Entonces, la pregunta es, llamémosle, ya le voy a poner B. Entonces la pregunta sería, ¿es B LI o LD? ¿Ya? LI o LD. Entonces, la solución sería así, miren. Para saber si ese conjunto es LI o LD, yo lo que tengo que hacer es escribir la combinación lineal. Entonces, llámele A alfa, llámele A, como quieran. C1 por el primer vector, más C2 por el segundo vector, más C3 por el tercer vector. Y eso tiene que ser igual a 0. Pero ojo con este 0, porque este es el 0 vector. ¿Ya? El 0 vector, que es el 0 de la forma 0, 0, 0. ¿Ya? No es el 0 escalar, es el 0 vector. Entonces, si uno se fija aquí, en lo inmediato, da que C1 vale 0, C2 0 y C3 0. ¿Se entiende, no es cierto? O sea, ¿se ve inmediato que eso va así? Entonces, se podría afirmar, entonces, por lo tanto, el conjunto B es LI, o linealmente independiente. ¿Ya? Eso es. Entonces, ve otro ejemplo, a ver. Vamos a anotar uno ahí que...
Ya, los vectores que voy a usar aquí son los siguientes. Entonces, pongamos un B'. Y los vectores son menos 3, 2, 1, 10 y 4 menos 5. La pregunta ¿es B' LI o LD? ¿Ya? Bueno, para verificar eso, yo tengo que hacer la combinación lineal. Entonces, tendría que poner C1 por el primer vector, C2 por el segundo vector, más C3 por el tercer vector. Y eso tiene que ser igual al vector nulo. 0, 0. ¿Ya? Ahí. Entonces, lo que tendría que hacer yo es formar el sistema de ecuaciones y resolverlo. Entonces, esto da, primera ecuación, menos 3C1 más C2, ¿cierto? Más 4C3 igual a 0. Segunda ecuación, 2C1 más 10C2 menos 5C3 igual a 0. Ya. Si esto se resuelve, ya, si esto se resuelve, este sistema se resuelve, de la forma como ustedes estimen conveniente. O sea, aquí ya tienen libertad para resolverlo. ¿Ya? Entonces, eh, da infinitas soluciones. ¿Ya? Infinitas soluciones, lo pueden verificar. Y por lo tanto, el conjunto B' es LD. ¿Ya? Esa sería la conclusión en ese ejemplo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ahí tienen dos ejemplos del concepto de linealmente independiente y linealmente dependiente. ¿Dudas? Ya, entonces ahí está el concepto, ¿cierto? Para qué es lo que es linealmente independiente y linealmente dependiente. Bueno, aquí está la relación entre dos espacios vectoriales, ¿ya? Entonces, en el fondo habla de que múltiplo. En algún momento también se podría relacionar la multiplicidad de un espacio o de un vector respecto de otro. También se podría hablar de que son linealmente dependientes cuando tienen esa característica. Esta es una propiedad, ¿eh? Una propiedad. El teorema, digamos. Acá podríamos hacer la mención a lo que yo acabo de hacer. Miren, les voy a mostrar para que veamos esta propiedad también cómo funciona. En este ejemplo, en el segundo, el espacio, el espacio vectorial es R2.
¿cierto? R2. Entonces, ¿cuántos vectores tiene el conjunto B'? Tiene 3. Tiene 3. Entonces, tengo el espacio vectorial, porque ¿dónde están metidos estos vectores? En R2. En R2. Y este conjunto tiene 3 vectores. Entonces, ahora lo relaciono con lo que quería mencionarle con la propiedad. Mira. Si tengo el espacio R2 y tengo más vectores, entonces se podría afirmar que el conjunto de n vectores es linealmente dependiente. Y es lo que nosotros acabamos de encontrar en ese ejemplo. Y una consecuencia que, digamos, inmediata a esta anterior, a este teorema, es que si un espacio vectorial, ¿cierto?, dado, o un conjunto en realidad, un conjunto linealmente dependiente en Rn, contiene a lo más n vectores. Es decir, por ejemplo, si yo quiero tener un conjunto linealmente independiente en R3, ese conjunto tiene que tener a lo más 3 vectores. Si estoy en R2, a lo más debe tener 2 vectores. ¿Ya? Esa es la consecuencia de lo anterior. Y aquí está la relación en términos matriciales, ¿cierto? Pero esto ya es una generalización de lo mismo anterior, ¿no? Entonces, cuando uno generaliza, si ustedes se fijaron, los vectores quedaron como vectores columnas. Bueno, estos son los vectores, ¿no? Los vectores, las columnas. Y se debe resolver el sistema de la forma A, ¿cierto? El vector de constante igual 0. Entonces, dependiendo de las soluciones de este problema, vamos a hablar de LI o LD. Que esto es una generalización de lo anterior, de lo que yo lo hice como ejemplo ahí, ¿no? Ya, se refiere a esto. Bueno, ya, sí, se puede afirmar, pero en realidad lo que hay que hacer, más que afirmarlo, es comprobarlo. Yo sugiero comprobarlo. O sea, lo que pasa es que nosotros aquí lo estamos dando como propiedad para que ustedes entiendan que, por ejemplo, en el caso del segundo ejemplo que yo hice, evidentemente, bueno, yo ya tenía claro ese ejemplo que iba a dar LD, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía más vectores que los que tiene el espacio, o perdón, que la dimensión del espacio, ¿ya? Entonces eso me iba a dar LD. Ahora, ¿lo pueden usar? Evidentemente que sí, pero yo sugiero, ¿cierto?, verificarlo haciendo la combinación lineal, ¿no? O sea, el teorema de la propiedad está como antecedente, ¿ya? Ese sería el antecedente. Y lo otro, la forma de resolverlo es haciendo la combinación lineal. Y ahí está, digamos, generalizado. Y aquí, bueno, aquí también hace mención, ¿cierto?, a la relación anterior que tiene que ver con las matrices y el sistema de ecuaciones. Es básicamente lo mismo, pero ahora planteado como un teorema. Ya, acá hay algo importante también. Este teorema también es súper importante porque habla del determinante, ¿ya? Entonces, si tengo una matriz cuadrada y su determinante distinto a cero, se podría afirmar que los vectores, en términos de las columnas, ¿cierto?, son linealmente independientes. Eso también se podría tomar, esto también es una buena forma de hacerlo, ¿ya? Entonces, si tengo una matriz cuadrada, en el fondo podría hablar del sistema, y el determinante distinto a cero, inmediatamente puedo decir que es linealmente independiente, ¿ya? Eso también es una forma de poder comprobar este concepto. Ya. Y aquí, ya digamos, finalizando el resumen, aquí hay algo distinto. Dice, cualquier conjunto de n vectores linealmente independiente genera. Entonces aquí se están relacionando los dos conceptos. El generador, que ya lo vimos, y el linealmente independiente. Entonces, cualquier conjunto linealmente independiente genera. Entonces, eso ya es una afirmación. Y bueno, y ahí están esto ya lo habíamos visto, así que estos ejemplos ya se habían resuelto. Ya, preguntas, dudas.
respecto a la parte del resumen de contenidos que corresponde esta semana. ¿Alguna otra pregunta, duda, consulta? Profe, yo quería consultarle por la nota. Ah, ya. Usted me mandó un correo, ¿cierto? Sí, fui yo. Ya. Resulta que usted tiene la nota de la prueba ¿Ya? y lo que no tiene son las notas de los controles. Y Sí. y los controles, yo le voy a escribir a Daniel. Daniel me envió la nota porque esos se centralizaron en él. O sea, él lo hizo desde Reco Coordinación. Ah, ya. Entonces, le tengo que escribir a él para ponerle, porque él me mandó las notas, ¿ya? Me mandó las notas, me mandó el archivo de notas, pero usted no tiene notas. Ah, ya, profe. Entonces tengo que hacer eso, escribirle a él para preguntarle si tiene algún antecedente de sus notas. Ya, profe. ¿Ya? Ya, gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, duda, consulta? Ya, entonces nos estamos escuchando la próxima semana. Que estén bien. Chao.